La palabra tradición etimológicamente sugiere la presencia de un legado que se transmite de generación en generación, por obra de un sujeto transmisor a un sujeto receptor. Lo que se transmite es, en esencia, un acervo permanente de verdades vitales que asumen diversas y renovadas formas históricas. Una tradición incluso puede tener un impacto profundo y duradero en la forma en que la persona se ve a sí misma en el futuro. Tradición motivan a las sociedades a crear y compartir una identidad colectiva, que a su vez sirve para dar forma a las identidades individuales. Así, las tradiciones influyen en la identidad personal, pues representan una cierta manera de entender el mundo y a su colectividad y establecen formas de comportamiento, como si lo estuviera repitiendo la frase primera que mencioné. Las tradiciones, por lo tanto, son importantes porque transmiten valores compartidos, historia, objetivos de una generación a otra. Vamos a ver los antecedentes, cómo se fue formando la tradición sanfernandina. En el siglo XVII se produjo un gran desarrollo de atención sanitaria en Lima, en la razón de que era la sede central del Virreinato del Perú. En ese caso funcionaban 2 establecimientos de salud que proporcionaban asistencia, curación, protección, alimentos y tratamiento a hombres, mujeres, niños, ancianos, incapacitados, huérfanos y convalecientes. Estos servicios fueron desarrollados por la Hermandad de los Hermanos 24 y los Juanderianos y los Betlemitas, y este periodo de protección y asistencia social no ha sido superado. En estos centros sanitarios funcionaban las escuelas prácticas de medicina y cirugía, que contaban con la asistencia de catedráticos y estudiantes, y había una gran rivalidad entre ellas por la calidad de su servicio. El quehacer practicado en estas escuelas contribuyó a desarrollar la sensibilidad social de los jóvenes, así como las más nobles aspiraciones de la persona humana. De estos establecimientos sanitarios egresaron los brillantes científicos que formaron la Escuela Médica Peruana bajo la dirección del maestro y sabio Hipólito Unanue y Pavón. Como precedente de la construcción de la tradición sanfernandina, fue muy importante la relación de la medicina y la religión, a tal punto que durante los siglos XVII y XVIII, muchos catedráticos se ordenaron de sacerdotes y ejercieron como presbíteros, lo cual se interpreta como factores vinculantes de profunda reflexión y análisis sociológico. En los años 1800 a 1821 empezamos a construir la tradición. El acontecimiento más importante de este periodo es la fundación del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando en 1808 por Hipólito Unanue. Es el periodo preparatorio de la emancipación de nuestro país, donde maestros y alumnos participaron en el gran movimiento ideológico independentista. Hipólito Unanue plasma en este colegio su gran aspiración, la formación integral de los profesionales de la salud, médicos y cirujanos por igual, forjando un modelo pedagógico distinto. El 16 de noviembre de 1807, Hipólito Unanue es nombrado protomédico general del Perú, y el 29 de noviembre del mismo año le envía una carta al virrey Fernando de Abascal con 7 puntos, fundamentando la creación del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, que describiremos solo los 2 últimos párrafos en el interés de la tradición sanfernandina. Y estos dicen así: el párrafo 6 dice: establecer un plan integral de becas para los estudiantes de acuerdo a las provincias. Y 7, participación social activa de la comunidad en la vida del colegio. Maravilloso. Ya era el prólogo de una tradición maravillosa. Y aquí está la figura del maestro y padre número 1 de la medicina del Perú, don Hipólito Unanue, y la foto del virrey Fernando de Abascal y Sousa, marqués de la Concordia del Perú y gran apoyador del doctor Hipólito Unanue. Esta es la fachada del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando en la Plaza de Santana, actualmente la Plaza Italia. Muy bien.
Entre los años 1821 y 1856 se realizaron, podemos destacar dos acontecimientos importantes. El primero, el cambio de nombre del Real Colegio de San Fernando por Colegio de la Independencia. Y es así, el 27 de agosto de 1821, luego de haberse proclamado la independencia del Perú por el general José de San Martín, y en mérito a la labor independentista realizada por maestros y alumnos del Real Colegio de Medicina y Cirugía, en términos reales, no solamente declarativos, sino reales, participación en la independencia, dispuso que a partir del 27 de agosto del año 1821 se denominara Colegio de la Independencia. Aquí tienen la figura de don José de San Martín, un protector de nuestra patria a raíz de la independencia del Perú. El segundo acontecimiento importante de esta etapa 1821-1856 abarca desde la iniciación de la República hasta la creación de la Facultad de Medicina de San Fernando el 9 de septiembre de 1856, un día como hoy, por Cayetano Heredia, que fue su primer decano, el segundo padre de la medicina peruana. El 19 de julio de 1843, Cayetano Heredia es nombrado protomédico general de la República entre los años 1843 y 1848. En su gestión, protegió, como era de esperarse, la población peruana. Amparó el correcto estilo de vida y las condiciones de trabajo, dictó adecuadas medidas de salubridad, propició el establecimiento de las sociedades de beneficencia como centros de ayuda al sector humano en niveles de pobreza y ayudó en el combate de las epidemias. Clarísimo ejemplo del compromiso social de San Fernando. Acá está la foto de este ilustre antecesor nuestro y padre número 2 de la medicina peruana, don Cayetano Heredia. En 1851, Cayetano Heredia era protomédico general del Perú y rector del Colegio de la Independencia, y envía él a jóvenes médicos a seguir cursos de perfeccionamiento a la Universidad de París con su propio peculio, un gesto de generosidad extraordinaria que lo pinta de cuerpo entero a este hombre maravilloso, con la condición que al regresar se incorporaran como profesores del Colegio de la Independencia. En abril de 1855, el presidente Ramón Castilla promulga el nuevo reglamento de instrucción pública. Este reglamento es importante ahora que está presente entre nosotros nuestro rector, porque decreta la reforma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerándola como eje de las universidades del país y le otorga el rango de mayor. Por eso la decimos Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y estaría conformado por 5 facultades, entre ellas medicina. Cayetano Heredia y el cuerpo de profesores inmediatamente se ponen a trabajar en la elaboración del proyecto para la organización de la Facultad de Medicina. El 9 de septiembre del año 856 se dicta el reglamento orgánico de la facultad, firmado por el presidente Ramón Castilla, y el 6 de octubre se realiza la primera sesión, no exactamente del Consejo de Facultad, porque todavía no había Consejo de Facultad, sino del Consejo Directivo del Colegio de la Independencia, presidido por Cayetano Heredia. Esplendor de la Escuela Médica Peruana de 1856 a 1880. A partir de 1856, la facultad tiene presencia importante y trascendente y decisiva en la vida pública del país, la mayor del siglo XIX. Al respecto, Basadre afirma, la medicina fue recibiendo ávidamente, con la menor tardanza posible, los grandes adelantos del siglo. Al abolirse el protomedicato y la Junta Directiva de Medicina, la facultad asumió las funciones del Ministerio de Salud, entre ellas la vigilancia de la salud pública, cuyo problema principal era la amenaza constante de las epidemias. O sea que no somos extraños los sanfernandinos a luchar contra las epidemias. Este periodo de expansión y gran desarrollo de la medicina nacional, inicialmente conducida hasta el año 1860 por Cayetano Heredia y a partir de ese año por Miguel de los Ríos, se caracterizó por intensa actividad formativa, técnica y de especialización en salud pública, en la lucha contra las pestes y epidemias frecuentes y en la introducción
de los más modernos métodos científicos. Se complementa con el viaje anual de un grupo de jóvenes médicos a Europa, unos becados por el Estado y otros por su cuenta. Entonces, de 1856 a 1880, maestros, profesores y estudiantes tuvieron activa participación en la lucha contra las pestes y las epidemias. Epidemia de viruela, tifus, paludismo, tuberculosis, gripe, fiebre amarilla, cólera, etcétera, que asolaron el territorio nacional. Especialmente vale la pena recordar la epidemia de 1865 a 1868 de fiebre amarilla que produjo elevada mortalidad y que obligó a crear centros de aislamiento llamados lazaretos. Es destacable el rol de maestros, profesores y estudiantes que lucharon contra estas enfermedades con gran esfuerzo, abnegación y sacrificio, que ayudó a salvar muchas vidas. Otra característica sanfernandina: abnegación, sacrificio y esfuerzo para salvar vidas. La Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, una guerra infausta. Los profesores y alumnos sanfernandinos participaron también activamente, como en la independencia, formando 4 grandes ambulancias u hospitales de campaña en el sur, además de la columna Independencia, que combatió al agresor en todos los frentes del país. En este conflicto se gestaron varios seres civiles que aproximadamente sumaron 34 entre profesores y profesionales y 47 entre estudiantes y practicantes. El desempeño de profesores y estudiantes sanfernandinos confirmaron su excelente formación profesional, así como su arrojo, valentía y patriotismo, ofrendando sus vidas y su sangre en momentos trágicos para el país como expresión de su profundo amor a la patria. Perdón. Primer cisma de la facultad, 1884. En marzo de 1880 fue nombrado durante el gobierno provisorio de Nicolás de Piérola el doctor Juan Corpancho como catedrático de obstetricia y separado en 1881 en el gobierno de García Calderón. En 1983 asume el gobierno temporalmente el general Miguel Iglesias. El doctor Corpancho solicita ser repuesto en su cargo y el 5 de abril de 1884 es repuesto como catedrático adjunto de obstetricia, violando el reglamento de la instrucción pública de 1884. El doctor Manuel Odriozola Romero, subdecano de la facultad, es nombrado decano por el gobierno de García Calderón. El doctor Odriozola solicita el 3 de mayo de 1884 al rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para que mediara ante el Supremo Gobierno para que reconsideren el acto de reposición del doctor Corpancho. El 12 de mayo de 1884, o sea, 9 días después, el gobierno de Miguel Iglesias desestima el pedido del doctor Odriozola. Y no solamente eso, sino que ratifique el nombramiento del doctor Corpancho y además destituye a Manuel Odriozola como catedrático de nosografía médica y como decano e inicia un juicio contra él y nombra al doctor José Jacinto Corpancho como decano de la facultad. El profesorado sanfernandino en pleno reacciona y da su respaldo al doctor Manuel Odriozola y solicita al gobierno de Iglesias reconsideración, la cual es denegada el 7 de octubre de 1884. Ante esta situación, el profesorado liderado por el doctor Leonardo Villanáveda renuncia casi en su totalidad. Los estudiantes expresaron su desacuerdo por las medidas y su preocupación porque el gobierno reemplazó a los profesores con personal no calificado y sin experiencia. Ante esta situación, los profesores sanfernandinos monolíticamente agrupados con el auspicio del rector de la universidad fundan la Academia Libre de Lima, cuyos objetivos son elevar la dignidad de la profesión médica con plena libertad, que la docencia médica se ejerza previo concurso, estudiar los problemas nacionales de salud y salubridad y conservar el nivel científico adecuado. Esta Academia Libre de Lima se fundó el 29 de julio de 1885 y fue el semillero, o sea, el germen donde después se fundó la Academia Nacional de Medicina en 1888. El gobierno de Iglesias, afortunadamente, cesó en noviembre de 1885
y asumió transitoriamente don Antonio Arenas el 3 de diciembre de ese año. La crisis se resolvió el 29 de diciembre del año 1885, en que el Consejo de Ministros dispuso la reincorporación del doctor Odriozola, así como de los profesores renunciantes. La gesta heroica de Daniel Alcides Carrión, el 27 de agosto de 1885, Daniel Alcides Carrión García, estudiante provinciano del sexto año, ante la disyuntiva que había de estas dos enfermedades que él pensaba que podían ser una, se inocula el contenido de una verruga. 40 días después, exactamente el 5 de octubre de 1885, se inmolaba el estudiante provinciano del sexto año en aras del bienestar de sus semejantes. Este acto heroico, sin parangón en la historia de la medicina mundial, dejó un legado imperecedero para siempre y subiendo de esa manera al altar de los elegidos con el ejemplo más sublime que un ser humano pueda hacer por sus semejantes. Entregar la vida para buscar la verdad en medicina que sirva para aliviar o curar una enfermedad. De esta manera, Daniel Alcides Carrión se une a Hipólito Unanue y Cayetano Heredia, padre 1 y padre 2 de la medicina peruana, para formar una trilogía brillante y maravillosa que es el paradigma que sintetiza los más elevados principios y valores éticos, morales y científicos que caracterizan al médico y al estudiante sanfernandino. De 1885 a 1903, la etapa de la posguerra, se produjeron importantes modificaciones estructurales en la educación, en la organización educativa peruana. Se introdujeron significativos cambios en el Reglamento General de Sanidad de 1887 y desde 1888 se realizaron profundos cambios en el Reglamento General de Instrucción Pública. En todos estos cambios participaron activamente profesores sanfernandinos, siendo un claro referente para los gobiernos en asuntos de salud y educación en salud. El 23 de diciembre de 1899, como un hecho anecdótico que abría las puertas para que las damas se incorporaran a San Fernando, se graduó de bachiller en medicina la primera mujer y recibió su título de médico cirujana el 25 de octubre de 1900. Segundo cisma de San Fernando. Antecedentes. El movimiento de la reforma universitaria que se desencadenó en Córdoba, Argentina, el 15 de junio de 1918, liderada por un intelectual de nombre Ricardo Rojas. También se dio la Ley Orgánica de Enseñanza en el Perú el 30 de julio de 1920, que propiciaba la autonomía universitaria, la participación estudiantil, cátedras libres, tacha 2 años de estudios generales y 7 años de medicina. En esas etapas de gran turbulencia política y social, se cierra la universidad el 31 de mayo de 1921 hasta el 22 de marzo de 1922. Leguía, el presidente Leguía, una nueva ley universitaria en 1928, anula todos los derechos que habían sido conseguidos. Al mismo tiempo, en esas épocas se produce la Revolución de Sánchez Cerro y el cierre de la universidad nuevamente entre 1932 y 1935. El 8 de abril de 1960 se promulga la Ley Universitaria número 13417 por el presidente Manuel Prado Ugarteche, siendo ministro de Educación Marcial Rubio, rector de la Universidad de San Marcos Luis Alberto Sánchez y decano de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. En esta ley se exceptuaba la Facultad de Medicina del cogobierno de los estudiantes, pero el Congreso de la República anula el artículo 34 que establecía precisamente esa excepción. Y entonces se produce el reconocimiento del tercio estudiantil en el gobierno de la universidad. Es por eso que el 11 de agosto de 1961, se hace efectiva la renuncia de más de 400 profesores que fundan la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pero la reserva moral, ética y de lealtad que tenían los profesores sanfernandinos, que voy a mencionar,
empezaron la reconstrucción de la Facultad de Medicina en 1962. Y son don Héctor Colichón Arbulú, Alberto Cuba Caparó, Alberto Guzmán Barrón, Carlos Lanfranco, Hugo Peche, Raúl Gerí, Carlos Alberto Seguín, Jorge Campos Rey de Castro, Aurelio Díaz Ufano, Rodrigo Villús Daga del Castillo, Mariano Bedoya Evia, que permanecieron en San Fernando e iniciaron el proceso de reconstrucción. Muy bien. Ahora entramos a un aspecto importante y que es definitivamente una ventaja y un plus que tiene la facultad. Las tradiciones se enriquecen. La tradición sanfernandina se enriquece porque se incorporan, unas más temprano y otras un poco más tarde, 4 escuelas académico-profesionales que forman lo que es ahora, actualmente, la Facultad de Medicina de San Fernando. En 1826, la Escuela de Obstetricia, en 1964, la Escuela de Enfermería, en 1966, la Escuela de Tecnología Médica, y en 1984, la Escuela de Nutrición. La incorporación de las 4 escuelas profesionales, desde la más temprana en 1826, la de obstetricia, a la más joven en 1984 de nutrición, ha significado como una savia nueva para la tradición de San Fernando al incorporar costumbres, hábitos, historias propias de las profesiones que ejercen, pero con el agregado de una internalización de la tradición, la mística y el profundo sentido de pertenencia de San Fernando. Representan desde el punto de vista organizacional una poderosa ventaja competitiva. La Escuela Académico Profesional de Enfermería, creada el 17 de septiembre del año 1964, representa la primera escuela a nivel universitario de enfermería. Proclaman ellas y ellos que ser un profesional de enfermería sanfernandino es asumir un compromiso de vida con la sociedad. Por eso sus docentes y autoridades perseveran en la excelencia de la formación de sus profesionales. Está acreditada por CINEACE y una característica de su formación es su profundo compromiso con la comunidad a través de una poderosa sensibilidad social, rasgo tradicionalmente típico de San Fernandino. La Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica fue fundada el 1 de diciembre de 1966 y fue la primera escuela de tecnología en una universidad en Perú. Fue producto de un acuerdo de un congreso sobre enseñanza de las ciencias médicas celebrada en nuestro país en 1965. Desde su inicio se ha mantenido como referente nacional de la carrera, cumpliendo así la tradición sanfernandina de ser líder en su área. Desde que el 28 de febrero de 1875 empezó a funcionar el Hospital Nacional 2 de Mayo, con personal y pacientes del antiguo Hospital de San Andrés, diferentes protagonistas desempeñaron un rol importante a lo largo de la historia, y su contribución logró convertir a este hospital en cuna de la cirugía y de la medicina peruana. Pero, ¿por qué este hospital lleva como nombre la fecha de un triunfo de la Armada peruana? Este hospital lleva el nombre de una victoria de la Armada peruana contra la Armada española, que intentó el 2 de mayo de 1866 recobrar sus colonias. Estos pasadizos fueron recorridos por destacados médicos científicos. Uno de ellos fue el doctor Carlos Muñoz Barata, gestor del primer banco de sangre. El médico Guillermo Castañeta Espinosa también fue trascendental en este nosocomio. Él fue el creador de nuevas técnicas quirúrgicas durante su práctica profesional. Por ello, este hospital es considerado cuna de la cirugía. Es por eso que el día de la cirugía peruana es el 5 de abril, ¿conmemorando qué? Conmemorando el nacimiento de don Guillermo Castañeta, cirujano que trabajó en la Sala San Juan de Dios del Hospital 2 de Mayo. Médicos y estudiantes de la medicina peruana han demostrado vocación al servicio de los demás. El sacrificio en beneficio de la ciencia no ha sido solo beneficioso para nuestro país,
sino también para la humanidad. Un ejemplo fue Daniel Alcides Carrión, quien se interesó en el conocimiento de la sistomatología y las características clínicas de la verruga, y decidió experimentar en sí mismo la enfermedad, inoculándose el germen de este mal precisamente en el Hospital 2 de Mayo. Hubo un paciente en esa sala, en la cama número 5, el paciente se llamaba Manuel Paredes, que tenía una verruga en la frente. Entonces Carrión hizo que los médicos de ese entonces, el doctor Evaristo Chávez, sacara una secreción de esta verruga y le hiciera la inoculación en ambos brazos. En honor al sacrificio que realizó Daniel Alcides Carrión, sus restos fueron trasladados a un fino mausoleo construido en el sótano del Hospital 2 de Mayo, lugar donde trabajó y realizó la transfusión que le ocasionó la muerte. Durante el gobierno de Velasco se dio el dispositivo de que los restos de Carrión deben estar en el hospital en donde él hizo su sacrificio. Entonces se forma una comisión para irse a traerlo de Cerro de Pasco. También se han realizado muchos estudios, diagnósticos y tratamientos de patologías. Ahí encontramos al médico urólogo Renan Otagadea, quien desde que ingresó al hospital cuando era estudiante, ha destacado por su labor médica en beneficio de la población peruana. Desde la época de estudiante que llegué acá y ya hice mi internado el año 1978, donde conocí a los grandes maestros. El servicio de urología fue fundado el 4 de octubre de 1919. O sea, estamos ya a puertas del centenario de la urología en el Perú. Y la evolución ha sido en forma paulatina, pero segura, de la urología. En estos momentos, el Hospital 2 de Mayo, el servicio de urología, es un hospital de referencia nacional. ¿Por qué? Porque tenemos todo el avance necesario para poder solucionar los problemas urológicos del paciente. También encontramos equipos médicos antiguos que son parte de la historia de este hospital, como esta balanza para pesar las sustancias, equipos de autotransfusión, paratiscopio, microscopio, así como un peritoneoscopio. Este es el iniciador de la cirugía laparoscópica. La atención también estuvo en manos de las religiosas durante la época colonial. Las hermanas llegaron el 2 de febrero de 1858 para hacerse cargo de los hospitales Santa Ana, San Andrés y San Bartolomé, y encargarse de los huérfanos. Durante la Guerra del Pacífico, el hospital permaneció ocupado por las fuerzas chilenas desde el 20 de febrero de 1881 hasta el 29 de diciembre de 1883. Solo pudieron recibir atención los niños a cargo del doctor Leonardo Villar y las Hermanas de la Caridad. Porque los chilenos conocían a las hermanas allá en Chile, porque ellas habían llegado antes, entonces sabían la misión de las hermanas. Nosotros acá tenemos 60 y tantas columnas, que es de una madera muy especial traída de Centroamérica. Las monjas se dieron cuenta de que si los chilenos veían de que esta madera tenía ese valor, entonces las monjas, ¿qué cosa es lo que hicieron antes? Lo tapizaron con yeso. Salvaron la estructura de este hospital, considerado como el mejor de Latinoamérica en su tiempo, ¿cierto? Se salvara de la depredación de las fuerzas chilenas. Desde que llegaron las Hermanas de la Caridad, están al servicio de los más necesitados para acompañar en el proceso de sus enfermedades. ¿Cómo es el trabajo de una voluntariada vicentina? Bien, nosotros apoyamos a las hermanas de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
en todas aquellas cosas que a veces ya no tienen tiempo para atender a tanta gente que necesita realmente del apoyo. Principalmente a los más necesitados, a aquellas personas que no tienen inclusive para comprar una jeringa, una pastillita, o no tienen ropa, o vienen de provincias, no tienen que ponerse ropa, o necesitan un jaboncito, un peinecito. ¿Quién creyera que esas pequeñas cosas, ellas con mucho amor, los ayudan? Recorriendo las instalaciones encontramos una joya arquitectónica que fue declarada Patrimonio Nacional, la capilla del Hospital 2 de Mayo. Aquí podemos observar un impresionante altar de mármol. También encontramos uno de los relojes más antiguos con unas características particulares en los números 4 y 9. Los especialistas dicen que el reloj de la iglesia del Lince es uno de los más antiguos, igual al reloj que está en el Hospital 2 de Mayo. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos el reloj de acá del hospital, vemos una característica muy interesante. Todo lo que fue invención médica tuvo que pasar por el Hospital 2 de Mayo, un lugar donde el cuerpo médico tiene el compromiso de seguir mejorando la calidad de atención y fortalecer la relación médico-paciente. ¡Feliz aniversario, Hospital 2 de Mayo! He sido nombrado médico asistente en la Universidad de Londres. Posteriormente he ganado otra beca para perfeccionarme en neurología también y en psiquiatría en la Universidad de Harvard, en Boston. Y he hecho una estada de otros 2 años en el Hospital General de Massachusetts. Y desde entonces he enseñado ese curso a alumnos de 45 promociones de médicos peruanos. Mi nombre es Federico Raúl Gerí Vázquez. Tengo 100 años de edad y sigo ejerciendo mi profesión. Decidí estudiar medicina a los 12 años de edad, cuando el médico Eduardo Lolli atendió a mi padre por una septicemia derivada de una infección de la garganta. Estaba seguro que mi padre iba a morir y mi padre sobrevivió con la terapéutica que le prescribió el doctor Eduardo Lolli, al cual recuerdo con mucho cariño. Sigo concurriendo al Hospital 2 de Mayo porque en lugar de distraerme en mi casa viendo televisión o leyendo libros, me siento mucho más útil cuando veo pacientes y cuando otros médicos me consultan sus problemas con respecto a algunos de sus enfermos. Eso me motiva para venir todos los días al hospital. Es mucho más estimulante, mucho más excitante que el estar leyendo libros y revistas de medicina. Él es una persona muy humana, es una persona muy preocupada de sus pacientes, es nuestro amigo, siempre tiene una sonrisa cálida para atender a los pacientes y él me dio el diagnóstico, la medicación indicada y gracias a Dios ahorita me encuentro muy bien de salud gracias a la atención que él me brindó en aquel entonces. La recomendación que tengo a los jóvenes es la que me dio el doctor Eduardo Lolli hace muchos años, cuando yo tenía 12 años. Si quieres ser médico, anda todos los días al hospital, examina enfermos todos los días, dedícate a estudiar en la noche, pero aprovecha el día para ver pacientes.